Hijos e hijas amados en Cristo, hermanos y hermanas de la única, santa, católica y apostólica Iglesia, como vuestro Padre espiritual, confiado con las sagradas llaves de San Pedro, me presento ante vosotros con un corazón encendido por el fuego del Espíritu Santo, tejiéndonos en el abrazo eterno del amor infinito de Dios. No estáis aquí por mera casualidad, ni vuestros ojos se posan en estas palabras por accidente. No, hijos míos, el Señor mismo os ha llamado, a cada uno por su nombre. Como proclama Isaías 43:1, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Hoy nos reunimos bajo la sombra de la cruz, bañados en la luz radiante de la resurrección, para contemplar el misterio más sagrado de nuestra fe, la Santa Eucaristía, fuente y culmen de nuestra vida cristiana, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. En este banquete divino, Cristo se ofrece a sí mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad, no como un símbolo pasajero, sino como una presencia viva, un anticipo del festín eterno donde lo veremos cara a cara. Amados, antes de acercarnos al altar santo, nuestros corazones deben estar limpios, libres de pecado y llenos de la misericordia de Dios. San Pablo advierte en 1 Corintios 11, 27, 29, que recibir la Eucaristía indignamente es una ofensa grave. El pecado mortal nos separa de la gracia de Dios, y la confesión es el camino de regreso a su luz. La Eucaristía no es solo un ritual, es una unión sagrada con Cristo. Para recibirlo dignamente, primero debemos reconciliarnos. Hoy compartiré 12 pecados graves que deben confesarse antes de la comunión. Estos pecados hieren el alma y deben ser sanados por la misericordia de Dios. Daréis un paso hacia la luz, prepararéis vuestros corazones para el abrazo de Cristo. Caminemos juntos en este viaje, confiando en que Dios renovará nuestros corazones. Como dice el Salmo 51:10, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, antes de comenzar, os invito a comentar con vuestro nombre y desde dónde nos veis. ¿Por qué es esto importante? Porque, al preparar nuestras almas para recibir dignamente la Santa Eucaristía, nos fortalece saber que no estamos solos. En todo el mundo, otros están en este mismo camino de fe. Compartir vuestro nombre y lugar no es solo un saludo. Es un pequeño pero poderoso paso hacia la luz de la comunidad y la gracia. Sois parte del cuerpo de Cristo, y juntos caminamos hacia Él. Permítanme empezar con una historia que me ha acompañado. Un momento tranquilo durante una sencilla misa en una pequeña parroquia. Allí conocí a un anciano llamado Thomas, que no había recibido la comunión en décadas. Me contó que años de culpa por pecados pasados lo hacían sentir indigno de acercarse al altar. Aunque oraba fielmente y asistía a misa, el peso de sus errores lo retenía de abrazar plenamente el don de la Eucaristía. Sus manos temblorosas y su corazón humilde revelaban un profundo anhelo por la misericordia de Dios, pero también un temor a ser rechazado. La historia de Thomas no es única. Resuena con las luchas ocultas de muchos creyentes que, como él, anhelan la presencia de Dios, pero dudan porque no saben cómo preparar correctamente sus almas. Hoy quiero guiaros con suavidad a través de los 12 pecados graves que debemos confesar antes de recibir la Santa Comunión. No para juzgar, sino para invitar a la sanación y la reconciliación. Juntos, abramos nuestros corazones a la misericordia que nos espera y avancemos con confianza para encontrar a Cristo en este encuentro sagrado. Primero, el pecado de descuidar la misa dominical y los días de precepto. Amados míos, el Señor nos llama a santificar el día de reposo, un mandato sagrado que nos une a su corazón. Éxodo 20:8 afirma: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para los católicos, este es el llamado divino a reunirnos en la misa cada domingo y en los días de precepto, donde nos unimos como una sola familia alrededor de la mesa eucarística, ofreciendo adoración y recibiendo el pan de vida. A apartarse voluntariamente de este deber sagrado sin una razón grave
como enfermedad o necesidad extrema, es rechazar el alimento de la gracia, la fuente misma de nuestra fortaleza para la peregrinación hacia la eternidad. Imaginad a un viajero agotado que rechaza el banquete de un rey, eligiendo el hambre en lugar de la abundancia. Así sucede cuando nos ausentamos de la misa, priorizando las preocupaciones pasajeras del mundo sobre el don eterno de la presencia de Cristo. Habéis permitido que el trabajo, el ocio o la indiferencia os alejen del altar. Pensad en los primeros cristianos que arriesgaron el martirio para reunirse en la fracción del pan. Como relata Hechos 2:42, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Su valentía avergüenza nuestras excusas, llamándonos a renovar nuestro compromiso. Conocí a un padre, Antonio, en una parroquia en Nápoles, que alguna vez omitió la misa por conveniencia, su corazón alejándose de Dios en el silencio de la confesión. Lloró, dándose cuenta de que había abandonado el pan de vida. Al regresar a la misa, encontró fortaleza en la Eucaristía, como promete Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Hijos míos, haced de la misa dominical la piedra angular de vuestra semana, un ritmo sagrado que ordene vuestras vidas. Cread un altar familiar con un crucifijo, una estatua de María y una vela encendida con fe. Antes de la misa, orad: Señor, prepara mi corazón para tu banquete. Que este encuentro sagrado os acerque a Cristo, que os espera en el altar, mientras renovamos nuestro compromiso con la celebración eucarística. Consideremos un pecado que hiere el sagrado don de nuestros cuerpos, opacando la luz del diseño de Dios. Segundo, el pecado de la inmoralidad sexual. El don de la sexualidad humana es una llama sagrada, encendida por Dios para brillar intensamente dentro del pacto del matrimonio, uniendo a los esposos en amor y apertura a la vida. Sin embargo, pecados como la fornicación, el adulterio, la masturbación o la pornografía apagan esta llama, convirtiendo un don divino en una fuente de egoísmo y división. San Pablo amonesta en 1 Corintios 6:18. Huid de la inmoralidad sexual. Todo aquel que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Estos actos no solo dañan el alma, sino que fracturan nuestra comunión con Dios y los demás, dejando heridas que solo la gracia puede sanar. ¿Habéis guardado la pureza de vuestro corazón o habéis permitido que la tentación apague su luz? Pensad en una joven, María, a quien conocí en una parroquia romana, atrapada por los placeres fugaces de un mundo que promete libertad, pero entrega cadenas. Su corazón se volvió pesado por la culpa hasta que, arrodillada ante el Santísimo Sacramento, confesó sus pecados y encontró la liberación. La Eucaristía se convirtió en su fortaleza. Como recuerda 1 Corintios 6:19, vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Hijos míos, la castidad es una batalla, pero no se libra solos. Arrodillaos ante el crucifijo, rezad el rosario diariamente y buscad la gracia de Dios en la confesión. Que la Eucaristía transforme vuestro corazón en un santuario de pureza, como urge el Salmo 24:4. El de manos limpias y corazón puro recibirá la bendición del Señor. Mientras luchamos por la pureza, consideremos otro pecado que cierra el corazón al plan de Dios para el amor y la vida. Tercero, el uso de anticonceptivos artificiales. El matrimonio es un pacto sagrado, una unión diseñada por Dios para reflejar su amor y estar abierta al don de la vida. Usar anticonceptivos artificiales es rechazar este plan divino, diciendo a Dios: no confiaré en tu diseño. Como enseña la Humanae Vitae del Papa Pablo VI, cada acto matrimonial debe permanecer abierto a la vida, una cooperación sagrada con el Creador. ¿Habéis alineado vuestro matrimonio con la voluntad de Dios o habéis intentado controlar lo que le pertenece a Él? La planificación familiar natural, arraigada en el respeto por el diseño de Dios, fomenta el amor, la confianza y la unidad entre los esposos. Recuerdo a una pareja, Lucía y Paulo, que lucharon con esta enseñanza,
sus corazones divididos entre los caminos del mundo y el llamado de Dios, a través de la oración, la confesión y la orientación. Abrazaron la planificación familiar natural, encontrando alegría y en su apertura a la vida, como invita Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos. Si habéis errado, no desesperéis. El sacramento de la reconciliación es una fuente de misericordia. Como asegura 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará. Confesad con sinceridad. Buscad orientación y que la Eucaristía renueve vuestro matrimonio como un reflejo del amor de Cristo por su Iglesia. Mientras honramos la santidad del matrimonio, consideremos un pecado que hiere el corazón mismo de la creación de Dios. Cuarto, el pecado del aborto y su apoyo. Cada vida humana es una obra maestra, conocida y amada por Dios antes de formarse en el vientre. Como declara Jeremías 1:5, antes de que te formara en el vientre, te conocí. El aborto, o su fomento, financiación o promoción, viola el quinto mandamiento. Como ordena Éxodo 20:13, no matarás. Este grave pecado no solo termina con una vida inocente, sino que hiere el alma, la familia y la sociedad, proyectando una sombra sobre el don de la creación de Dios. ¿Habéis defendido la dignidad de cada vida o habéis dado la espalda a esta verdad sagrada? Sin embargo, hijos míos, ningún pecado está más allá de la misericordia de Dios. Conocí a una mujer, Clara, en una parroquia en Florencia, agobiada por su participación pasada en un aborto. Su corazón estaba apesadumbrado, pero a través de Proyecto Raquel y el sacramento de la reconciliación, encontró sanación. Como clama el Salmo 32, Señor, mi Dios, te llamé en busca de ayuda, y tú me sanaste. Si lleváis esta herida, venid a la confesión, donde Cristo espera abrazaros con los brazos abiertos. Organizad vigilias de oración por la vida en vuestras parroquias. Rezad el rosario por los no nacidos, y que vuestro testimonio brille, como declara Mateo 25:40. Lo que hicisteis por uno de los más pequeños, lo hicisteis por mí. Mientras buscamos sanación para estas heridas, consideremos un pecado que cierra el corazón al amor y a la reconciliación. Quinto, el odio, la ira y la falta de perdón. Cristo nos llama a amar y perdonar. Como instruye Mateo 6:14-15, si perdonáis a otros sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Aferrarse al odio, la ira o la falta de perdón es construir un muro entre vuestra alma y la gracia de Dios, endureciendo vuestro corazón contra su amor. ¿Habéis permitido que la amargura eche raíces o buscáis la paz de Cristo? Recuerdo a un hombre, Giovanni, que albergaba resentimiento hacia un vecino durante años. Arrodillado ante la Eucaristía, oró por la fuerza para perdonar, resonando con Mateo 5:24. Reconciliaos con vuestro hermano o hermana. Antes de acercaros al altar, examinad vuestro corazón. ¿Hay alguien a quien debáis perdonar? Un amigo, un familiar, incluso a vosotros mismos. Arrodillaos ante el crucifijo. Rezad el Padre Nuestro con intención y dejad que el amor de Cristo derrita vuestra ira. Ofreced una decena del rosario por aquellos que os han herido y que la Eucaristía sea un momento de reconciliación. Como urge Efesios 4:32, sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, como Dios os perdonó en Cristo. Mientras buscamos la paz en nuestros corazones, consideremos un pecado que socava la justicia y la caridad en nuestras comunidades. Sexto, el pecado de robar o engañar. El séptimo mandamiento, como declara Éxodo 20:15. No robarás, protege la dignidad de la justicia y la caridad. Robar, ya sean bienes materiales, confianza mediante fraude o equidad mediante engaño, daña a otros y ofende el llamado de Dios a amar al prójimo. ¿Habéis vivido justamente en vuestros tratos o habéis tomado lo que pertenece a otro? Conocí a un comerciante, Mateo, en un bullicioso mercado en Roma, que confesó prácticas deshonestas en su negocio. A través de la restitución y la confesión,
Encontró paz, como recuerda Proverbios 11:1. El Señor aborrece las balanzas deshonestas, pero los pesos justos encuentran favor en Él. Antes de recibir la Eucaristía, reparad donde sea posible, devolved lo robado, pedid perdón y comprometeos con la integridad. Que el cuerpo de Cristo os fortalezca para vivir justamente, como exhorta Miqueas 6:8. Actúa con justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios. Mientras reflexionamos sobre la justicia, consideremos un pecado que deshonra el mismísimo nombre de nuestro Creador. Séptimo, la blasfemia y el mal uso del nombre de Dios. El segundo mandamiento, como declara Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, nos llama a reverenciar la santidad del nombre de Dios. La blasfemia, las maldiciones o hablar irreverentemente de Dios, los santos o las cosas sagradas hiere su corazón sagrado y debilita nuestra fe. ¿Habéis pronunciado el nombre de Dios con amor y reverencia o con descuido? Recuerdo a una joven, Sofía, que alguna vez usó el nombre de Dios a la ligera, en un momento de ira. En la adoración ante el Santísimo Sacramento, aprendió a honrarlo, como invita el Salmo 29:2. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Acercaos al altar eucarístico con un corazón que glorifique a Dios. Cread un altar en casa con un crucifijo y una estatua de María, y rezad las alabanzas divinas para renovar vuestra reverencia. Que vuestras palabras reflejen su santidad. Como advierte Santiago 3:10, de la misma boca salen alabanza y maldición. Hermanos y hermanas, esto no debe ser así. Mientras honramos el nombre de Dios, consideremos un pecado que traiciona nuestra confianza en Él solo. Octavo, la participación en prácticas ocultas. Buscar guía en médiums, horóscopos, brujería o supersticiones es apartarse del único Dios verdadero. Como ordena Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí. Estas prácticas abren el alma al daño espiritual, opacando la luz de la fe y alejándonos de la verdad. ¿Habéis puesto vuestra confianza solo en Dios o habéis vagado en las sombras del falso poder? Un joven, Luca, alguna vez incursionó en el ocultismo buscando respuestas fuera de Dios en el sacramento de la reconciliación. Renunció a estos errores, encontrando paz en la Eucaristía, como asegura Hebreos 6:19. Tenemos esta esperanza como ancla para el alma, firme y segura. Renunciad a estas prácticas en la confesión y que el rosario sea vuestra guía de regreso a Cristo. Orad ante el Santísimo Sacramento y que la Eucaristía ancre vuestra fe. Como urge el Salmo 62, inslo en Dios. Oh alma mía, espera en silencio, porque mi esperanza viene de Él. Mientras buscamos la verdad de Dios, consideremos un pecado que pone en peligro el templo de nuestro cuerpo. Noveno, el abuso de sustancias y la adicción. Vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, un vaso sagrado creado a imagen de Dios. Abusar del alcohol, las drogas o cualquier sustancia que afecte el juicio o dañe el cuerpo viola el quinto mandamiento, poniendo en peligro a vosotros mismos y a los demás. Aunque la adicción es una cruz pesada, la responsabilidad personal permanece. ¿Habéis buscado la fortaleza de Dios para superar estas cadenas? Conocí a una madre, Teresa, en una parroquia en Lisboa, que luchaba contra la adicción. A través de la confesión, la oración y el apoyo, encontró sanación. Como proclama Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes de recibir la Eucaristía, orad por la libertad. Buscad ayuda profesional y que el cuerpo de Cristo sea vuestra fuente de renovación. Ofreced una novena a San Maximiliano Kolbe, patrón de quienes luchan contra la adicción, y que la Eucaristía os fortalezca. Como asegura 1 Corintios 10:13, Dios es fiel. No os dejará ser tentados más allá de lo que podáis soportar. Mientras cuidamos nuestros cuerpos, consideremos un pecado que descuida la confianza sagrada de la familia. Décimo, la negligencia de las responsabilidades familiares.
La familia es la iglesia doméstica, un jardín sagrado donde el amor, la fe y el cuidado florecen. Negligenciar las necesidades materiales, emocionales o espirituales de vuestro cónyuge, hijos o padres, viola el cuarto mandamiento. Como instruye Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. ¿Habéis valorado a aquellos que os han sido confiados o habéis dejado este jardín sin cuidado? Un padre, Paulo, alguna vez descuidó las necesidades espirituales de sus hijos, priorizando el trabajo sobre la fe. A través de la confesión y la oración familiar, transformó su hogar, como recuerda el Catecismo. Pues Dios nos llama a ser administradores de su amor. Haced de vuestra casa un santuario con un crucifijo, una estatua de María y una vela encendida con fe. Rezad el rosario en familia y que la Eucaristía fortalezca vuestros lazos. Como urge Efesios 6:4, padres, criad a vuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Mientras nutrimos nuestras familias, consideremos un pecado que envenena la caridad que estamos llamados a encarnar. 11. La envidia y los celos que conducen al daño. La envidia, uno de los 7 pecados capitales, se pudre en el corazón, llevando al robo, la calumnia o el daño, oponiéndose al amor al prójimo. Santo Tomás de Aquino advierte que destruye la caridad, la savia vital de nuestra fe. ¿Habéis permitido que la envidia oscurezca vuestro corazón o buscáis alegraros por las bendiciones de los demás? Una mujer, Anna, confesó envidia que llevó a chismes, hiriendo a su comunidad. En la Eucaristía encontró paz, como afirma 1 Corintios 13:4, el amor es paciente. El amor es amable, no tiene envidia. Confesad estos pecados y que el cuerpo de Cristo transforme vuestro corazón en un vaso de caridad. Orad ante el Santísimo Sacramento, pidiendo un corazón que ame sin resentimiento. Como advierte Gálatas 5:26, no nos volvamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros, mientras buscamos la caridad. Consideremos el pecado final que traiciona nuestro llamado como testigos de la fe. 12. El fracaso en defender la fe. Como católicos, estamos llamados a ser testigos, brillando como faros de la verdad de Cristo. Sin embargo, la apostasía abandonar la fe, la herejía negar doctrinas fundamentales o el escándalo desviar a otros traicionan esta misión. El Catecismo nos urge a proclamar a Cristo en palabra y obra. ¿Habéis permanecido firmes en la fe o habéis vacilado bajo presión? Un joven, Marco, alguna vez negó su fe para encajar con amigos. En la confesión, encontró valentía, como exhorta 2 Timoteo 4:2 proclama la palabra. Sé persistente, que la Eucaristía os dé audacia para ser luz en la oscuridad. Compartid vuestra fe con un alma hoy, un amigo perdido en la duda, un vecino que busca esperanza. Como declara Mateo 5:16, que vuestra luz brille ante los demás. Organizad misiones parroquiales para renovar la fe y que la Eucaristía sea vuestra fuerza. Como promete Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Mientras nos preparamos para recibir este don sagrado, reflexionemos sobre el camino hacia la dignidad. Amados míos, el sacramento de la reconciliación es un regalo de Dios, instituido por Cristo cuando sopló sobre sus apóstoles. Como registra Juan 20:22-23, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. La confesión purifica el alma, preparándonos para recibir la Eucaristía dignamente, como una novia adornada para su novio. El Papa Francisco nos recuerda: Dios nunca se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de buscar su misericordia. Tardaréis o correréis hacia su misericordia. Examinad vuestra conciencia, reflexionando sobre los 10 mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia. Confesad con sinceridad, nombrando vuestros pecados y su frecuencia. Cumplid vuestra penitencia con devoción y resolved evitar el pecado. Como invita Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia de Dios. Cuando recibáis la Eucaristía en estado de gracia,
estaréis unidos a Cristo en un misterio profundo, como promete Juan 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. No es un simple momento, sino un anticipo del cielo, una unión sagrada que os fortalece para el viaje. ¿Os acercaréis al altar como peregrinos, con el corazón purificado? ¿O permaneceréis en las sombras del pecado? Os exhorto a crear un altar en casa, un crucifijo, una estatua de María, una vela encendida con fe. Rezad el rosario diariamente, meditando en los misterios dolorosos, y preparad vuestro corazón para la Eucaristía. Compartid este llamado con un alma hoy, un amigo que ha perdido la fe, un vecino que busca esperanza, un extraño hambriento del amor de Dios, como exhorta Mateo 5:16, que vuestra luz brille ante los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Considerad a Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, cuyo pequeño camino transforma pequeños actos de amor en un sendero radiante hacia la santidad. En su claustro, ofrecía cada oración, cada sufrimiento, cada momento ante la Eucaristía a Cristo. Su vida, una vela que ilumina la oscuridad, nos enseña que ningún acto de fe es demasiado pequeño, como urge Colosenses 3:17. Conocí a una viuda, Clara, en una parroquia en Verona, que sentía que sus oraciones eran insignificantes. Inspirada por Teresa, comenzó a ofrecer sus tareas diarias: cocinar, limpiar, consolar a un amigo como oraciones ante su altar doméstico. Su testimonio atrajo a su familia a la Eucaristía, sus corazones unidos en el amor de Cristo. Como ora Efesios 3:17, que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. Construid una vida arraigada en la Eucaristía. Hijos míos, comenzad cada día con una comunión espiritual, diciendo: Jesús habita en mi corazón, que cada uno de mis pensamientos te glorifique. En la misa, contemplad la hostia elevada, donde Cristo se convierte en vuestra fuerza, como promete Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. En momentos de duda o prueba, buscad consuelo en la adoración ante el Santísimo Sacramento, donde Hebreos 4:16 invita: acerquémonos con confianza al trono de la gracia de Dios, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para ayudarnos en nuestra necesidad. Organizad vigilias de oración en vuestras parroquias. Orad por los pobres, los no nacidos, los ancianos y todos los que sufren. Como declara Mateo 25:40, lo que hicisteis por uno de los más pequeños, lo hicisteis por mí. Salid, amados míos, como faros de la luz de Cristo en un mundo ensombrecido por el pecado. Compartid este mensaje con un alma hoy, un amigo que se ha alejado de la fe, un vecino agobiado por la tristeza, un extraño hambriento de esperanza. Invitadlos a arrodillarse con vosotros ante el Santísimo Sacramento, a orar a nuestro Padre, a buscar la misericordia de Dios. Que vuestra vida sea una Eucaristía viviente, un testimonio del Dios que os escucha, como ya lo asegura Can y el Salmo 30. Y ahora, y 7. Los justos claman, y el Señor los oye. Cread un altar en casa adornado con un crucifijo, una estatua de María y una vela que arda como signo de vuestra fe. Allí, rezad el rosario o el chaplet de la Divina Misericordia diariamente, ofreciendo vuestro corazón a Dios. Que este altar sea un faro, un lugar donde enseñéis a vuestros hijos la belleza de la fe, donde leáis los evangelios juntos, donde unáis vuestros sufrimientos a la cruz de Cristo. Recuerdo a un joven, Mateo, en un mercado bullicioso en Roma, que sentía que su vida era demasiado ordinaria para importar. Sin embargo, cuando compartió una simple oración con una compañera de trabajo, invitándola a una vigilia de oración parroquial, su corazón fue tocado, y ella regresó a los sacramentos. Su pequeño acto, como una semilla de mostaza, dio fruto,
Como recuerda Marcos 4:31, es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se convierte en la mayor de las plantas del jardín. En vuestras parroquias, organizad grupos de rosario, adoración eucarística y misiones para renovar la fe. Orad por la sanación del mundo. Como urge Santiago 5:16, la oración de una persona justa es poderosa y efectiva. Confiad vuestro corazón a María, Madre de la Eucaristía, que intercedió en Caná y está a nuestro lado ahora. Oh Virgen María, Madre de Dios, guíanos al altar sagrado de tu Hijo. Enséñanos a acercarnos con reverencia, nuestras almas purificadas por su misericordia, que nuestras vidas sean una ofrenda viviente, un himno eucarístico que transforme el mundo con su amor. Llévanos a Jesús, el pan de vida, para que habitemos en su corazón para siempre. Os confío a su cuidado maternal, y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca con vosotros para siempre. Amén.